Estaba sirviendo la cena cuando las palabras de Diego me golpearon como un rayo. «Eres un estorbo en nuestra vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Paola, mi propia hija, bajó los ojos al plato. Los muchachos, Sofía de 16 años y Javier de 14, dejaron de masticar y me miraron con esos ojitos confundidos. Sentí mi corazón despedazarse, pero no dije una palabra. Solo terminé de servir la comida como si nada hubiera pasado. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Durante 4 años había vivido con ellos desde que decidieron mudarse a mi casa tras sus dificultades económicas. Pensaba que estaba ayudando, que les ofrecía un hogar seguro mientras se recuperaban financieramente, manteniendo la casa en orden, cocinando con amor. Pero las palabras de Diego revelaron una verdad que no quería ver. No era bienvenida en mi propia casa. Era una carga, un problema que toleraban por obligación. Mientras lavaba los platos esa noche, las lágrimas caían silenciosamente por mi rostro. Sofía se acercó y tomó mi mano, susurrando: «Abuelita, tú no molestas para nada». En esa madrugada, mientras todos dormían, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y tomé una decisión que cambiaría todo. No habría discusiones, no habría drama. Si ellos querían que saliera de sus vidas, saldría, pero sería a mi manera, en mis términos y con mi dignidad intacta. Era una noche de febrero del 2024 en Guadalajara, cuando mi mundo se derrumbó con unas pocas palabras crueles. Había pasado el día como cualquier otro. Desperté temprano para preparar el almuerzo de Diego, antes de que fuera a su trabajo en la empresa de construcción. Arreglé a los muchachos para la preparatoria y secundaria. Limpié la casa que brillaba como un espejo y dediqué la tarde a preparar una cena especial porque era domingo, nuestro día tradicional de reunión familiar. Compré ingredientes frescos en el mercado y hasta me permití gastar un poco más en carne de primera calidad que sabía que les gustaba. Durante 4 años había vivido para esos pequeños gestos que pensaba que los harían felices, que me mantendrían como parte importante de esta familia. Cuando llegó la hora de la cena, había preparado pozole rojo, el plato que mejor me salía, junto con tostadas crujientes y aguacate fresco. Los muchachos llegaron con hambre después de estar con sus amigos toda la tarde. Diego entró de la sala donde había estado viendo televisión y Paola bajó de su habitación donde había estado descansando. Paola entró al comedor y vio toda la comida lista, la mesa puesta con el mantel bordado que tanto le gustaba, las servilletas perfectamente dobladas. Por un momento pensé que tal vez sonreiría, que tal vez diría gracias como solía hacer cuando era niña. En cambio, suspiró profundamente e intercambió una mirada extraña con Diego. Durante toda la cena sentí una tensión rara en el aire. Los muchachos comían con ganas, como siempre, contándome sobre la escuela, sus amigos, los maestros que les caían bien o mal. Paola comentó brevemente sobre su trabajo en la oficina, sobre una compañera que había renunciado, sobre los nuevos proyectos que le asignaban. Diego comía en silencio, pero no el silencio cómodo de siempre. Había algo diferente, algo que me ponía nerviosa. Fue cuando sugerí cambiar la decoración de la sala, mi sala, en mi casa, que Diego explotó de una manera que jamás había visto. «Antonia, esta no es tu decisión que tomar», gritó Diego, golpeando la mesa con tanta fuerza que los vasos se tambalearon. «Eres un estorbo en nuestra vida. Ya no soportamos tenerte aquí». Sus palabras cortaron el aire como cuchillos, pero lo que más me dolió fue ver a mi propia hija, Paola, bajar la mirada y murmurar: «Mamá, tal vez deberías buscar un lugar más adecuado para ti». Ahora, mientras rememoro esa terrible noche, me doy cuenta de que las señales habían estado ahí durante meses, tal vez años. El desrespeto no había comenzado de la nada. Había crecido lentamente, como una planta venenosa que nadie se molesta en arrancar hasta que ya es demasiado tarde.
Todo comenzó sutilmente durante el segundo año de su estancia en mi hogar. Al principio, cuando se mudaron en marzo del 2020, después de que Diego perdiera su trabajo anterior y se atrasaran con la renta de su departamento, las cosas habían sido diferentes. Llegaron con maletas modestas y caras de agradecimiento genuino. «Solo será temporal, doña Antonia», me había dicho Diego con una sonrisa que entonces me parecía sincera. «En cuanto me estabilice, buscaremos nuestro propio lugar otra vez». Paola me abrazaba cada noche, susurrándome: «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Los muchachos estaban contentos de vivir con la abuela, de tener más espacio para estudiar, un patio donde jugar. Durante esos primeros meses, realmente parecíamos una familia unida trabajando hacia un objetivo común. Pero conforme pasaba el tiempo y Diego conseguía trabajos mejores, la gratitud se transformó en algo más parecido a la comodidad y luego en una sensación de derecho adquirido. El primer cambio que noté fue en la forma como Diego hablaba sobre las decisiones domésticas. Ya no preguntaba: «¿Le parece bien si...?» comenzó a declarar: «Vamos a cambiar esto», o «necesitamos hacer aquello», como si mi opinión fuera opcional en mi propia casa. Recuerdo vívidamente el día cuando decidió que necesitábamos un televisor más grande en la sala principal. No me consultó, simplemente llegó con el aparato y comenzó a reorganizar mis muebles para acomodarlo. Cuando mencioné tímidamente que prefería la distribución anterior, me miró con fastidio y dijo: «Antonia, tienes que adaptarte a los cambios. No puedes vivir en el pasado para siempre». Paola, quien antes me defendía en cualquier desacuerdo, comenzó a guardar silencio durante estas situaciones. Cuando intentaba hablar con ella en privado, me decía: «Ay, mamá, no hagas problemas por tonterías. Diego solo quiere que estemos cómodos». Pero yo sabía que no era mi comodidad lo que le preocupaba. El deterioro se aceleró durante el tercer año. Diego comenzó a corregirme delante de los muchachos cuando les daba consejos o establecía reglas. «Abuela, los tiempos han cambiado», me decía con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Sofía y Javier necesitan más libertad de la que tú les das». Entonces se dirigía a mis nietos: «No hagan caso a lo que dice su abuela sobre llegar temprano. Mientras sean responsables, pueden quedarse un poco más tarde». Gradualmente mi autoridad como abuela y como dueña de la casa se erosionó. Los muchachos, naturalmente, preferían las reglas más relajadas de su papá. Cuando intentaba mantener ciertas normas que había establecido desde siempre, Diego intervenía con comentarios como: «Antonia, ya no estás a cargo aquí. Nosotros somos los padres». La situación empeoró cuando comenzó a criticar mi forma de cocinar, de limpiar, incluso de vestirme. «¿No crees que sería mejor si preparas algo menos pesado para la cena?», me preguntaba, aunque durante décadas había cocinado exactamente las mismas recetas que a todos les encantaban. «Tal vez deberías considerar ropa más moderna, algo más apropiado para tu edad». Paola no solo permitía estos comentarios, sino que gradualmente comenzó a repetirlos. «Mamá, Diego tiene razón. Tu forma de hacer las cosas es un poco anticuada. O peor aún, ¿por qué no dejas que yo me encargue de la cocina hoy? Tus platillos son muy tradicionales para el gusto de los muchachos». Cada pequeña crítica era como una gota de ácido que corroía mi confianza, mi lugar en la familia, mi sentido de pertenencia en lo que había sido mi hogar durante más de 30 años. El momento exacto en que todo cambió para siempre fue cuando mencioné casualmente que había pensado en renovar un poco la decoración de la sala. No era nada extravagante. Solo había visto algunos cojines bonitos en el mercado y pensé que le darían un toque fresco al sofá que había tenido durante 15 años. «Estaba pensando», dije mientras servía el postre, «que tal vez podríamos cambiar un poco los muebles del lugar, conseguir algunos cojines nuevos, darle vida nueva a la sala». Lo dije con la misma naturalidad con que había tomado decisiones sobre mi hogar durante décadas. Después de todo, era mi casa,
comprada con el dinero de la herencia que recibí cuando murió mi esposo Roberto. Diego dejó caer su cuchara con un ruido metálico que resonó en todo el comedor. Su rostro se transformó completamente, como si hubiera tocado un nervio expuesto. «Antonia, esta no es tu decisión que tomar». La ferocidad de su reacción me dejó sin palabras. «Esta es nuestra casa ahora, y ya estamos hartos de tus ideas anticuadas». Sofía y Javier intercambiaron miradas nerviosas. Sofía, siempre la más madura, intentó intervenir suavemente. «Papá, la abuela solo sugirió...». Pero Diego levantó la mano para silenciarla, sin apartar sus ojos furiosos de mi rostro. «No, Sofía, tu abuela necesita entender de una vez por todas cuál es su lugar aquí». Se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. «Eres un estorbo en nuestra vida. Ya no soportamos tenerte aquí, metiéndote en decisiones que no te corresponden». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Durante 67 años había vivido con dignidad. Había criado a mi hija. Había trabajado junto a mi esposo para construir una vida respetable. Había cuidado de esta familia con amor incondicional. Y ahora, en mi propia mesa, en mi propio hogar, me reducían a un estorbo. Pero lo peor aún estaba por venir. Volteé hacia Paola, esperando que defendiera a su madre, que dijera algo, cualquier cosa, que pusiera límites a la crueldad de su marido. En cambio, vi cómo evitaba mi mirada, cómo sus mejillas se enrojecían de vergüenza. No por lo que su esposo acababa de decirme, sino por la situación incómoda en la que supuestamente yo los había puesto. «Mamá», murmuró finalmente, con una voz tan baja que apenas la escuché. «Tal vez Diego tiene razón. Tal vez deberías buscar un lugar más adecuado para ti». Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi corazón. Mi propia hija, la niña a quien había cuidado cuando tenía fiebre, a quien había consolado durante sus pesadillas, quien había llorado en mis brazos cuando se rompió el corazón por primera vez, ahora me pedía que me fuera de mi propio hogar. Javier, mi nieto de 14 años, se levantó abruptamente de la mesa. «Esto está mal», gritó con la voz quebrándose. «La abuela no ha hecho nada malo. Esta es su casa». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a sus padres con una mezcla de confusión y dolor que me partió el alma. «Javier, ve a tu cuarto», le ordenó Diego con dureza. «Los adultos están hablando. No es justo», insistió el muchachito, pero Sofía lo tomó del brazo y lo llevó hacia las escaleras. Antes de desaparecer por el pasillo, mi nieta se volvió hacia mí con una mirada llena de disculpas silenciosas y dolor genuino. Me quedé sentada en mi lugar, con las manos temblorosas sosteniendo la servilleta de tela que había bordado años atrás, cuando aún creía que los domingos familiares eran sagrados. El silencio que siguió fue más cruel que los gritos. Diego se había sentado nuevamente, cortando su postre como si nada hubiera pasado. Paola jugueteaba con su anillo de bodas, incapaz de levantar la vista. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola estando rodeada de familia. El comedor donde habíamos compartido miles de comidas, ahora se sentía como territorio enemigo. Las paredes que habían sido testigo de cumpleaños, celebraciones navideñas y conversaciones íntimas, ahora guardaban el eco de palabras diseñadas para herirme en lo más profundo. Terminé mi postre en silencio absoluto, cada bocado sabiendo a ceniza. Recogí los platos mecánicamente, como había hecho durante 4 años, pero esta vez cada movimiento se sentía como una despedida. En la cocina, mientras lavaba los platos que habíamos ensuciado durante lo que sería nuestra última cena juntos, las lágrimas finalmente llegaron. Pero junto con el dolor, algo más comenzó a crecer en mi pecho. Una determinación fría y clara que no había sentido en años. Si querían que me fuera, me iría. Pero sería bajo mis términos, no los suyos. Esa noche, después de que la casa se sumiera en un silencio tenso, me senté en mi cama con una caja de zapatos llena de documentos importantes que siempre había guardado meticulosamente. Era hora de recordarles a todos
¿Quién realmente era la dueña de esta casa? Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de mi cama, con la caja de zapatos abierta frente a mí, rodeada de documentos que contaban la verdadera historia de esta propiedad. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la escritura original de la casa, firmada el 20 de agosto de 1993, 31 años atrás. Roberto y yo habíamos comprado esta casa con el dinero que recibí cuando murió mi padre. Él había sido comerciante de telas en el centro de Guadalajara durante toda su vida y había ahorrado cada peso con la esperanza de dejarnos algo significativo. Cuando falleció, la herencia fue considerable, suficiente para comprar esta propiedad de 3 recámaras con patio amplio en una colonia tranquila y respetable. Revisé cada página de la escritura con cuidado renovado. Ahí estaba, claro como el agua, Antonia Morales Suezda, de Ruiz, propietaria única y absoluta. Roberto había insistido en que la casa estuviera únicamente a mi nombre. Si algo me pasa, me había dicho con esa sabiduría que solo viene con la experiencia, quiero que tengas la seguridad completa de que nadie podrá quitarte tu hogar. Qué profético había sido mi esposo. Nunca imaginé que la amenaza vendría de mi propia familia. Extendí sobre la cama los recibos de pago del predial de los últimos 10 años. Cada uno llevaba mi nombre, mi firma, mis datos fiscales. Había pagado religiosamente cada enero, sin falta, incluso durante los años más difíciles después de enviudar. También encontré los comprobantes de las mejoras que había hecho. La remodelación del baño en el 2018, la instalación del tinaco nuevo en el 2020, justo antes de que ellos llegaran. Mientras organizaba los papeles cronológicamente, recordé conversaciones que en su momento me parecieron casuales, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Diego preguntándome sobre los trámites de la casa, supuestamente por curiosidad. Paola sugiriéndome que sería más práctico si añadíamos su nombre a la escritura, por si algo te llegara a pasar, mamá. Yo había rechazado estas sugerencias automáticamente, sin sospechar las verdaderas intenciones. En el fondo de la caja encontré algo que me heló la sangre. Una copia de una conversación de WhatsApp que Sofía había impreso meses atrás para mostrarme algo gracioso que había compartido con sus amigas. Pero al reverso de la hoja estaba la impresión accidental de una conversación entre Paola y su hermana Patricia, mi otra hija que vive en Monterrey. Ya no aguanto a mamá en la casa. Había escrito Paola. Se mete en todo, opina de todo, y Diego ya perdió la paciencia completamente. Pero no tengo el valor de echarla. Patricia había respondido. ¿No pueden ponerla en algún lugar donde esté cuidada? Ya tiene 67 años. Tal vez sería lo mejor para todos. El problema es que la casa es suya, había continuado Paola. Y conoces a mamá. Es demasiado terca para venderla o dárnosla. Vamos a tener que esperar a que... El mensaje se cortaba ahí, pero no necesitaba leer más para entender el significado. Habían estado planeando deshacerse de mí. No era una decisión impulsiva de esa noche. Era un plan que habían estado cultivando, esperando el momento oportuno. La única razón por la cual no me habían echado antes era porque sabían perfectamente que legalmente no podían hacerlo. Sentada ahí en la madrugada, con la evidencia de su traición esparcida sobre mi cama, sentí como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Durante 4 años había interpretado cada gesto condescendiente, cada comentario cruel, cada falta de respeto como problemas de convivencia normales. Me había convencido a mí misma de que el amor familiar eventualmente superaría cualquier fricción temporal. Pero no había fricción. Había desprecio calculado. Había una estrategia deliberada para hacerme sentir tan incómoda, tan indeseada, que eventualmente yo misma tomaría la decisión de irme. Y luego, cuando estuviera viviendo en algún asilo barato, ellos tendrían acceso completo a mi hogar, sin ninguna responsabilidad legal hacia mí. La humillación de esa noche no había sido un momento de ira descontrolada.
Había sido el momento que habían estado esperando, la excusa perfecta para exigir mi partida con una apariencia de justificación moral. A las 3 de la madrugada, tomé una hoja de papel y comencé a escribir una lista, no de cosas que empacar, sino de recursos que tenía a mi disposición. Mi cuenta de ahorros, que nunca había sido modest, gracias a la pensión de Roberto, y mi propia administración cuidadosa. Los contactos profesionales que había mantenido a lo largo de los años. El licenciado Valdez, quien había manejado la compra original de la casa, doctora Herrera, mi médica de confianza que podría testificar sobre mi capacidad mental plena. También tenía algo que ellos habían subestimado completamente: una red de amistades sólidas en el barrio. Doña Carmen, mi vecina de al lado, quien había presenciado múltiples ocasiones en las que Diego me faltaba al respeto en el patio. El señor González de la tienda de la esquina, que había comentado más de una vez lo mal que me trataban cuando íbase a hacer las compras con ojos llorosos. Por primera vez en meses, me sentí poderosa. No era la viejita desamparada que ellos creían. Era una mujer con recursos, con derechos legales claros, y con la determinación renovada de usarlos ambos. Al amanecer, había tomado la decisión más importante de mi vida adulta. No solo me iría de esta situación tóxica, sino que lo haría de tal manera que nunca más nadie en mi familia me volviera a subestimar. La mañana siguiente llegó con una claridad que no había experimentado en años. Me levanté antes del amanecer. Preparé mi café como siempre lo había hecho, pero esta vez cada movimiento tenía un propósito diferente. No estaba preparándome para otro día de servir a una familia que me despreciaba. Me estaba preparando para actuar. Extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor, la misma donde la noche anterior me habían humillado. La ironía no se me escapó. Aquí, rodeada por las paredes que legalmente me pertenecían, iba a planear mi estrategia de liberación. La escritura principal era impecable. Propiedad número 1234 de la Manzana 8, Colonia Santa María, Guadalajara, Jalisco. Propietaria: Antonia Morales Mteazueda de Ruiz. Ni rastro del nombre de Diego, ni de Paola, ni de nadie más. Durante 31 años, esta propiedad había sido exclusivamente mía, y seguía siéndolo. Revisé los comprobantes de servicios públicos de los últimos 4 años, todos a mi nombre. El recibo de luz, el de agua, el teléfono fijo, el gas natural. Durante todo el tiempo que ellos habían vivido aquí, beneficiándose de mi generosidad, yo había seguido pagando cada servicio religiosamente. Diego nunca había contribuido con un peso para los gastos básicos de la vivienda. Encontré algo que me llenó de una satisfacción amarga: los recibos del seguro contra siniestros que mantenía vigentes sobre la propiedad. Cada año, puntualmente, renovaba la póliza que protegía esta casa contra incendios, terremotos, robos. Diego, quien se sentía con derecho de reorganizar mis muebles y decidir sobre nuestras decoraciones, ni siquiera sabía que existía este seguro. Mientras organizaba los papeles, recordé el día exacto en que ellos se habían mudado. Era un martes lluvioso de marzo del 2020. Diego había perdido su empleo en una empresa de materiales de construcción debido a recortes de personal, y se habían atrasado 3 meses con el alquiler de su departamento. Paola lloraba al teléfono cuando me llamó. «Mamá, no sabemos qué hacer», me había dicho entre sollozos. «El propietario nos va a desalojar la próxima semana. Los niños tendrían que cambiar de escuela, y no tenemos dinero para el depósito de otro lugar». Su voz se quebró cuando añadió: «Podrías ayudarnos temporalmente, solo hasta que Diego consiga otro trabajo». Mi corazón de madre se había derretido inmediatamente. «Por supuesto, hija. Esta siempre será su casa también». Qué ingenua había sido al pensar que, temporalmente, significaba lo mismo para todos nosotros. Durante las primeras semanas, habían sido huéspedes modelo. Diego insistía en ayudar con reparaciones menores alrededor de la casa. Paola cocinaba ocasionalmente y se encargaba de lavar su propia ropa.
Los muchachos eran respetuosos y agradecidos por tener un hogar estable durante la incertidumbre de sus padres. Pero conforme Diego encontró trabajos estables y sus ingresos se regularizaron, la gratitud comenzó a transformarse en algo más peligroso. Un sentido de pertenencia que nunca les correspondía. Gradualmente dejaron de preguntar antes de hacer cambios. Dejaron de ofrecer ayuda con los gastos domésticos. Dejaron de tratarme como la propietaria y comenzaron a comportarse como si fueran cohabitantes con derechos iguales. El punto de inflexión había llegado aproximadamente hace un año, cuando Diego comenzó a referirse a la casa como nuestra casa en conversaciones con extraños. Recuerdo vívidamente el día que llegó un técnico a reparar el refrigerador y Diego le dijo: «Sí, esta es nuestra cocina. Mi suegra vive con nosotros». Como si yo fuera la invitada en mi propia propiedad. Pero lo que más me dolía, revisando ahora todos estos documentos, era darme cuenta de que Paola había permitido y alentado activamente esta distorsión de la realidad. Mi propia hija, quien conocía perfectamente la historia de esta casa, quien había crecido entre estas paredes, quien sabía que cada ladrillo había sido pagado con la herencia de su abuelo, había participado en borrar mi identidad como propietaria. Encontré una carpeta que contenía correspondencia oficial de los últimos años. Notificaciones del ayuntamiento, actualizaciones del catastro, comunicados de la administración municipal sobre mejoras en la colonia, todos dirigidos exclusivamente a mí. Ni Diego ni Paola aparecían en ningún registro gubernamental relacionado con esta propiedad. También descubrí algo que me llenó de indignación renovada. Un documento que había firmado Diego hacía 6 meses, cuando contrató una empresa de televisión por cable. En el contrato había puesto su nombre como responsable de la vivienda y había dado referencias de mí como familiar que vive en la propiedad. Había invertido completamente nuestra relación legal para conveniencia de su imagen pública. Sentada ahí, rodeada por la evidencia irrefutable de mis derechos legales, entendí finalmente la magnitud de su manipulación. No solo me habían faltado al respeto emocionalmente, habían estado trabajando sistemáticamente para borrar mi identidad como dueña de mi propio hogar. Durante 4 años, yo había permitido que esta farsa continuara porque valoraba la armonía familiar por encima de mi propia dignidad. Pero la humillación de anoche había destruido esa ilusión para siempre. Ahora tenía toda la documentación organizada y tenía un plan. Era hora de recordarles a todos, especialmente a Diego y Paola, que en esta casa solo había una persona con derechos legales verdaderos: yo. A las 8 de la mañana, cuando escuché que Diego salía hacia su trabajo y Paola se encerraba en el baño para su rutina matutina, tomé mi bolsa y salí silenciosamente por la puerta trasera. No quería explicaciones, no quería confrontaciones prematuras. Tenía una misión que cumplir antes de revelar mis cartas. El despacho del licenciado Ricardo Valdez estaba ubicado en una zona céntrica de Guadalajara, en un edificio de oficinas que había visto mejores días, pero que mantenía cierta dignidad profesional. Había guardado su tarjeta durante todos estos años, desde que manejó la compra original de mi hogar. Roberto siempre decía que un buen abogado era como un buen médico. Valía la pena conservar la relación, aunque no lo necesitaras inmediatamente. La recepcionista, una mujer joven con lentes y sonrisa amable, me recibió con cortesía profesional. «¿Tiene cita con el licenciado?», me preguntó. Expliqué que era un asunto urgente relacionado con una propiedad que él había manejado décadas atrás. Después de revisar los archivos antiguos y confirmar mi identidad, me hizo pasar a la oficina principal. Ricardo Valdez había envejecido, por supuesto, pero conservaba la misma presencia imponente que recordaba de nuestras reuniones anteriores. Su cabello ahora completamente gris y algunas arrugas alrededor de los ojos, pero sus modales seguían siendo precisos y confiables. «Señora Morales», dijo levantándose para saludarme cordialmente. «Qué gusto verla después de tanto tiempo.
Espero que todo esté bien. Se detuvo al ver mi expresión seria. Por favor, siéntese y cuénteme en qué puedo ayudarla. Le expliqué la situación completa. Desde la llegada de mi familia hace 4 años, pasando por el deterioro gradual del respeto hacia mi persona y mi hogar, hasta la humillación de la noche anterior. El licenciado escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, asintiendo con comprensión profesional. Cuando terminé mi relato, extendí todos los documentos que había organizado meticulosamente durante la madrugada. La escritura original, los recibos de servicios públicos, los comprobantes del predial, todo lo que confirmaba mi propiedad absoluta del inmueble. Ricardo revisó cada papel con cuidado, verificando fechas, firmas, sellos oficiales. Su expresión se volvió gradualmente más seria conforme examinaba la evidencia. Después de 20 minutos de silencio concentrado, levantó la vista hacia mí. «Señora Morales», dijo con voz firme, «su situación legal es absolutamente clara e incuestionable. Usted es la única propietaria legítima de esta vivienda. Nadie más tiene derechos sobre la propiedad, independientemente del tiempo que hayan residido allí». Sentí un alivio tan profundo que casi me mareé, aunque sabía que tenía razón. Escuchar confirmación profesional de mis derechos era liberador. Bajo la legislación mexicana, continuó el abogado, usted tiene la autoridad completa para determinar quién puede y quién no puede vivir en su propiedad. No importa que sean familiares, no importa las circunstancias que los llevaron allí inicialmente. Su hogar es su hogar, y usted tiene el derecho absoluto de recuperar su tranquilidad. Ricardo explicó las opciones disponibles. Podía iniciar un proceso formal de desalojo, que tomaría varias semanas pero garantizaría respaldo legal completo. O podía optar por un enfoque más directo. Notificación personal con plazo determinado para abandonar la propiedad voluntariamente. El segundo método, explicó, es más rápido pero requiere documentación cuidadosa para protegerla de cualquier reclamación posterior. Si ellos se niegan a cooperar, tendríamos todos los elementos necesarios para proceder judicialmente con mayor rapidez. Elegí la opción directa. Había vivido demasiados años siendo paciente, siendo comprensiva, siendo la buena de la familia. Era momento de ser decisiva y firme. El licenciado preparó 2 documentos. Una notificación legal formal que establecía mi derecho exclusivo sobre la propiedad y exigía el desalojo voluntario, y un segundo documento que serviría como evidencia en caso de necesitar intervención judicial posterior. ¿Qué plazo recomendaría usted?, le pregunté. Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. Legalmente podría darles 24 horas. Considerando que han estado viviendo allí durante 4 años, sin contrato de alquiler ni contribución a los gastos de la vivienda, no tienen derechos de inquilino que los protejan. Son, técnicamente, ocupantes sin título legal. 24 horas, el mismo tiempo que ellos habían sugerido implícitamente que yo necesitaría para buscar un lugar más adecuado. La ironía era perfecta. «Quiero que sean exactamente 24 horas», le dije con determinación renovada. Ellos pensaron que tenían todo el control, que yo era solo una anciana indefensa que aceptaría cualquier humillación. Van a descubrir lo equivocados que estaban. El abogado sonrió ligeramente, claramente apreciando mi resolución. «Muy bien, señora Morales. Tendremos todo listo esta misma tarde. También recomiendo que tenga testigos presentes cuando entregue la notificación, preferiblemente vecinos que puedan confirmar posteriormente el procedimiento adecuado». Salí del despacho sintiéndome completamente transformada. Durante décadas había sido una mujer que evitaba conflictos, que buscaba la paz familiar a cualquier costo. Pero esa versión de mí misma había muerto la noche anterior en mi comedor. La nueva Antonia que caminaba por las calles de Guadalajara esa mañana era alguien que conocía sus derechos, que tenía respaldo legal profesional y que estaba lista para recuperar no solo su hogar, sino su dignidad. Regresé a casa cerca del mediodía.
con los documentos legales cuidadosamente guardados en un sobre manila que el licenciado Valdez había sellado personalmente. Durante el camino de regreso, ensayé mentalmente las palabras que utilizaría. No habría gritos, no habría lágrimas, no habría súplicas, solo hechos fríos e irrefutables. Al entrar por la puerta principal, encontré la escena doméstica que había sido rutinaria durante 4 años. Paola en la cocina preparando la comida, el televisor encendido en la sala con el volumen alto, ropa lavada colgada en el patio trasero. Todo tan normal, tan cotidiano, tan ajeno a la revolución que estaba por desencadenar. ¿Dónde andabas, mamá?, me preguntó Paola sin levantar la vista de la estufa, con ese tono ligeramente molesto que había adoptado últimamente cuando yo no estaba disponible para mis deberes domésticos. Tengo que salir temprano al trabajo y no habías preparado nada para la comida. Tuve algunos asuntos que atender, respondí simplemente, dirigiéndome directamente al comedor. Coloqué el sobre la mesa, exactamente en el mismo lugar donde la noche anterior habían servido mi humillación como postre. Diego llegó poco después, como siempre hacía durante su hora de almuerzo. Trabajaba en una empresa de materiales de construcción a solo 15 minutos de la casa, y había adoptado la costumbre de venir a comer diariamente. Por supuesto, nunca había ofrecido contribuir con los gastos de la comida que consumía religiosamente. «¿Qué tal, Antonia?», dijo con esa familiaridad casual que ahora me resultaba insoportable. Se dirigió directamente al refrigerador y comenzó a revisar qué había disponible para su almuerzo, como si fuera su cocina personal. «Diego, Paola», dije con voz clara y controlada. «Necesito que se sienten. Tenemos algo importante que discutir». Algo en mi tono debe haber llamado su atención, porque ambos se detuvieron y me miraron con curiosidad. Paola se secó las manos con el delantal y se acercó a la mesa. Diego, después de servirse un vaso de agua de M.I. refrigerador, se sentó pesadamente en la silla donde la noche anterior había gritado que yo era un estorbo. Abrí el sobre con movimientos deliberados y extraje los documentos que el licenciado había preparado. Los extendí sobre la mesa como un jugador de cartas, revelando una mano ganadora. «Anoche», comencé con voz serena, «me dijeron que busque un lugar más adecuado para mí, que soy un estorbo en sus vidas, que esta ya no es mi decisión que tomar». Hice una pausa, observando cómo sus expresiones comenzaban a cambiar de curiosidad a incomodidad. «Bien, tienen razón en una cosa. Es momento de que alguien busque un lugar más adecuado». Diego frunció el ceño, claramente sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Antonia, mira, sobre anoche. Tal vez me alteré un poco. Ya sabes cómo es cuando uno llega cansado del trabajo y...». Levanté la mano para interrumpirlo, un gesto que lo sorprendió porque nunca antes me había atrevido a silenciarlo. «No vine a escuchar disculpas tardías, Diego. Vine a informarles de una decisión que ya está tomada». Tomé la notificación legal y la coloqué frente a ellos. «Esta es una notificación oficial de desalojo. Ustedes tienen exactamente 24 horas para abandonar en mi casa con todas sus pertenencias». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Paola miraba el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Diego empezó a reírse, una risa nerviosa e incrédula. «¿Hablas en serio?», dijo Diego, todavía sonriendo con esa sonrisa condescendiente que tanto había llegado a detestar. «¿Esto qué es? ¿Una especie de berrinche? ¿Crees que nos vas a asustar con papeles falsos? Los papeles son completamente auténticos», respondí tranquilamente. «Preparados esta mañana por el licenciado Ricardo Valdez, el mismo abogado que manejó la compra original de esta propiedad hace 31 años. La sonrisa de Diego comenzó a desvanecerse. Paola tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leerlo. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas oficiales, los sellos legales, la firma del abogado. «Mamá», murmuró finalmente, «esto no puede ser real. No puedes echarnos así. Somos familia».
Los niños van a la escuela aquí. Diego tiene su trabajo. Anoche decidieron que yo ya no era familia. Repliqué con una calma que me sorprendió a mí misma. Decidieron que era una carga, un problema, un estorbo que debía ser removido. Bien. Ahora van a experimentar exactamente lo mismo que querían imponerme. Diego se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo de ira. Esto es ridículo. No puedes echarnos de la noche a la mañana. Tenemos derechos. ¿Qué derechos? Pregunté manteniendo mi voz perfectamente controlada. ¿Los mismos derechos que ustedes respetaron anoche cuando me dijeron que busque otro lugar? ¿Los mismos derechos que han respetado durante 4 años mientras vivían gratis en mi casa, comían mi comida, usaban mis servicios sin contribuir con un solo peso? Saqué la escritura original de la casa y la coloqué junto a la notificación. Esta propiedad está registrada únicamente a mi nombre. Ustedes no son inquilinos con contrato, no son copropietarios. No tienen ningún documento que les otorgue derechos legales sobre esta vivienda. Son ocupantes sin título legal y, como tal, pueden ser desalojados con 24 horas de aviso. Paola comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas que habían tocado mi corazón tantas veces en el pasado. Ahora me parecían lágrimas de conveniencia, lágrimas de quien llora no por dolor genuino, sino por la pérdida de privilegios inmerecidos. Pero mamá, sollozó, ¿dónde vamos a ir con tan poco tiempo? Los niños, la escuela. Considerando que anoche me sugirieron buscar un lugar más adecuado, sin darme tiempo de preparación alguna, 24 horas me parece excesivamente generoso. Respondí. De hecho, es más tiempo del que ustedes estaban dispuestos a darme a mí. La realidad finalmente comenzó a penetrar en sus mentes. Esta no era una amenaza vacía ni un berrinche emocional. Era una decisión legal, respaldada por documentos auténticos y ejecutable por la ley. La tarde transcurrió en una atmósfera tensa y surrealista. Diego había salido furioso después de nuestra confrontación, gritando que esto no se iba a quedar así y que iba a buscar ayuda legal verdadera. Paola se había encerrado en su recámara, alternando entre llamadas telefónicas susurradas y episodios de llanto que podía escuchar desde la cocina. Yo continué con mis actividades normales como si nada hubiera cambiado. Preparé mi té de la tarde, regué las plantas del patio, organicé algunos papeles pendientes. Esta tranquilidad no era fingida. Por primera vez en años me sentía genuinamente en paz conmigo misma. Alrededor de las 4 de la tarde, Sofía y Javier llegaron de la escuela como siempre hacían. Inmediatamente notaron la tensión extraña en el ambiente doméstico. Paola seguía en su cuarto, y Diego no estaba en su lugar habitual frente al televisor. «¿Qué pasa, abuela?», preguntó Sofía con esa intuición que tienen los adolescentes para detectar problemas familiares. «Mamá está llorando, y papá no ha regresado del trabajo». Me senté con mis nietos en la sala y les expliqué la situación de la manera más honesta pero cuidadosa posible. Les conté sobre la falta de respeto constante, sobre la humillación de la noche anterior y sobre mi decisión de recuperar mi tranquilidad y dignidad. Javier, mi nieto de 14 años, se puso furioso inmediatamente. «Sabía que papá estaba mal anoche. Lo que te dijo fue horrible». Sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación juvenil. «¿Pero de verdad nos tenemos que ir? ¿Dónde vamos a vivir?». Sofía, más madura a sus 16 años, entendió las implicaciones más profundamente. «Abuela, nosotros nunca te hemos faltado al respeto. ¿No hay alguna manera de que podamos quedarnos contigo sin ellos?». Mi corazón se partió al escuchar esas palabras. Era exactamente lo que había temido. Que los muchachos pagarían las consecuencias de las acciones de sus padres. Pero también sabía que no podía permitir que usaran mi amor por ellos como chantaje emocional para mantener una situación insostenible. «Mis queridos», les dije con voz suave pero firme, «ustedes no tienen la culpa de nada de esto. Los amo más de lo que pueden imaginar, y siempre los voy a amar.
Pero no puedo seguir viviendo en un ambiente donde soy tratada como un estorbo en mi propia casa. Alrededor de las 5:30, escuché un auto estacionándose afuera. A través de la ventana vi que Diego regresaba, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor vestido con traje, cargando un portafolios de cuero gastado. Diego entró a la casa con una actitud triunfante. «¡Antonia!», anunció con voz fuerte. «Te presento al licenciado Martín Herrera. Él va a explicarte por qué no puedes echarnos así como así». El abogado que Diego había contratado era claramente de menor calibre que Ricardo Valdez. Su traje estaba arrugado, su portafolios tenía manchas de café, y su manera de hablar era pomposa pero poco convincente. «Señora», comenzó con tono condescendiente, «entiendo que está molesta por algún malentendido familiar, pero debe comprender que no puede desalojar a personas que han establecido residencia legal en una propiedad durante 4 años. Lo interrumpí suavemente. ¿Ha revisado usted la escritura de esta propiedad? El hombre titubeó. Bueno, mi cliente me informó que... Su cliente le mintió, dije con calma total. Saqué nuevamente todos mis documentos y los extendí sobre la mesa del comedor. Esta es la escritura original. Estos son los recibos de servicios públicos de los últimos 4 años. Estos son los comprobantes del predial. Todo está únicamente a mi nombre. El abogado de Diego revisó los papeles con expresión cada vez más incómoda. Después de varios minutos, se dirigió a Diego con evidente molestia. ¿Por qué no me dijo que la propiedad estaba registrada exclusivamente a nombre de la señora? Pero hemos vivido aquí durante 4 años. Protestó Diego débilmente. Eso debe darnos algún derecho. Sin contrato de alquiler, sin contribución comprobable a los gastos de la vivienda, sin registro oficial como residentes, murmuró el abogado mientras guardaba apresuradamente los documentos en su portafolios. No tienen ustedes base legal para reclamar derechos de ocupación. En ese momento exacto, sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir y encontré a un oficial de justicia uniformado, acompañado por Ricardo Valdez. «Señora Morales», dijo el oficial cortésmente, «vengo a entregar oficialmente la notificación de desalojo y a verificar que todas las partes involucradas entiendan la situación legal». La expresión de Diego cambió completamente. La presencia del oficial uniformado hizo que la realidad lo golpeara como una bofetada. Esto no era una discusión familiar que pudiera manipular con gritos o amenazas. Era un procedimiento legal formal y serio. El oficial leyó en voz alta la notificación, explicó los derechos y obligaciones de todas las partes y confirmó que el plazo de 24 horas era completamente legal y ejecutable. El abogado de Diego murmuró una excusa sobre revisar precedentes adicionales y salió de la casa tan rápidamente como pudo, claramente avergonzado por haber aceptado un caso que no tenía fundamento legal. Paola finalmente salió de su recámara, con los ojos hinchados de llorar, y vio al oficial de justicia en su sala. La realidad la golpeó como un tsunami. ¿De verdad va a pasar esto?, preguntó con voz quebrada. «Ya está pasando», respondí con firmeza total. «Tienen hasta mañana a mediodía para recoger sus pertenencias y abandonar mi propiedad». Diego se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que lo conocía, parecía realmente entender que había consecuencias reales para sus acciones. Su arrogancia se había evaporado completamente, reemplazada por pánico genuino. «Antonia, por favor», suplicó finalmente. «¿No podemos hablar de esto como familia?» «La familia», le respondí. «Se habla con respeto, se construye sobre amor mutuo y consideración. Anoche ustedes decidieron que yo ya no era parte de esa familia. Ahora van a vivir las consecuencias de esa decisión. La noche más larga de mi vida había llegado. Después de que el oficial de justicia se retiró y Ricardo Valdez me confirmó que todo estaba en orden legalmente, la casa se sumió en un silencio pesado y extraño. Era como si todos estuviéramos en una obra de teatro, esperando que alguien dijera las líneas correctas
para que la función pudiera continuar. Diego pasó la noche haciendo llamadas telefónicas desesperadas. Lo escuché hablando con su madre, con su hermano, con amigos, buscando algún lugar donde pudieran refugiarse temporalmente. Su voz había perdido toda la arrogancia y autoridad que había demostrado durante años. Ahora sonaba como un hombre asustado, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Paola empacaba mecánicamente, sacando ropa de los closets que había ocupado durante 4 años. De vez en cuando la escuchaba sollozar silenciosamente, pero ya no sentía la compulsión automática de consolarla. Mi corazón materno había desarrollado una coraza protectora después de décadas de dar sin recibir respeto a cambio. Los muchachos estaban devastados, pero por razones diferentes. Sofía entendía intelectualmente por qué había tomado esta decisión, aunque emocionalmente le dolía perder la estabilidad que había conocido durante su adolescencia. Javier, más impulsivo, alternaba entre culpar a sus padres y suplicarme que reconsiderara. «Abuela», me dijo cerca de medianoche, encontrándome en la cocina preparando mi té nocturno. «¿De verdad no hay manera de arreglar esto? Papá puede cambiar. Mamá puede hablar con él. Mi querido nieto», le respondí tomando sus manos jóvenes entre las mías. «A veces el amor significa poner límites firmes. Durante 4 años toleré faltas de respeto, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Pero algunas personas solo aprenden cuando enfrentan consecuencias reales». La mañana del desalojo llegó gris y fría. Diego había conseguido prestado un camión de mudanzas pequeño y la ayuda de 2 compañeros de trabajo. La ironía no se me escapó. Finalmente había encontrado amigos dispuestos a ayudarlo, justo cuando más los necesitaba para irse de mi casa. Mientras cargaban sus pertenencias, me retiré a mi recámara. No quería presenciar el proceso completo, no por crueldad, sino por autoprotección emocional. Escuchaba los pasos pesados en las escaleras, las voces coordinando el traslado de muebles, el llanto ocasional de Paola cuando empacaba objetos con valor sentimental. Alrededor de las 10 de la mañana, Sofía tocó suavemente a mi puerta. «Abuela, ya casi terminamos. ¿Puedes venir a despedirnos?» Bajé las escaleras hacia una casa que ya se veía diferente. Los espacios vacíos donde habían estado sus muebles. Las paredes desnudas donde habían colgado sus fotografías familiares. El eco de nuestros pasos en habitaciones que súbitamente parecían más grandes y silenciosas. Diego se acercó a mí con expresión derrotada. Por primera vez en años, no había rastro de arrogancia o condescendencia en su rostro. «Antonia», dijo con voz ronca, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías al menos mantener contacto con los muchachos? Ellos no tienen la culpa de mis errores». No respondí inmediatamente. Parte de mí quería castigarlo completamente, cortar todos los vínculos como venganza por años de humillaciones. Pero miré a Sofía y Javier, parados junto a la puerta con sus mochilas escolares y expresiones perdidas, y supe que mi guerra no era con ellos. «Los muchachos siempre tendrán mi amor», dije finalmente, «pero las condiciones de nuestro contacto futuro dependerán de que ustedes demuestren que han aprendido a respetar los límites y la dignidad de otros». Paola se acercó con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. «Mamá, lo siento tanto. No sabía que Diego te trataba tan mal. No me daba cuenta de cómo te sentías». «Paola», la interrumpí suavemente, «tú estabas presente en cada ocasión. Viste cada falta de respeto. Escuchaste cada comentario cruel. Presenciaste cada momento en que tu esposo me trataba como una intrusa en mi propia casa. No es que no te dieras cuenta. Es que elegiste no hacer nada al respecto». Mi hija bajó la cabeza, finalmente enfrentando la verdad de su complicidad silenciosa. A las 11:30 de la mañana, el camión estaba cargado completamente. Diego manejaba, con Paola en el asiento del copiloto. Los muchachos iban en el asiento trasero de su automóvil, que seguiría al camión hasta el apartamento de la madre de Diego, en una colonia popular al otro lado de la ciudad. Mientras se alejaban por la calle,
No sentí triunfo ni satisfacción cruel. Sentí una mezcla compleja de alivio, tristeza y algo que no había experimentado en años: la paz profunda de saber que había recuperado el control completo de mi propia vida. Cerré la puerta principal y caminé lentamente por las habitaciones vacías. La casa se sentía enorme y silenciosa, pero era mi enormidad y mi silencio. Por primera vez en 4 años, podía caminar por mi hogar sin sentir tensión, sin preocuparme por las críticas, sin calcular cada palabra para evitar conflictos. Esa tarde llamé a una empresa de limpieza profesional. Aunque la casa estaba relativamente limpia, quería que fuera desinfectada completamente, como un ritual de purificación que marcara el final de una época y el comienzo de otra. También contacté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras, no porque temiera que intentaran regresar por la fuerza, sino porque necesitaba la seguridad psicológica de saber que nadie más tenía acceso a mi santuario personal. Mientras esperaba a los técnicos, me senté en mi sala recién recuperada con una taza de té y contemplé las posibilidades infinitas que se abrían ante mí. Por primera vez en décadas, mis decisiones futuras serían exclusivamente mías. Las semanas que siguieron al desalojo me trajeron noticias fragmentarias sobre las consecuencias que Diego y Paola estaban enfrentando. Aunque había cortado contacto directo con ellos, vivimos en la misma ciudad, y las noticias llegaban a través de vecinos, conocidos mutuos, y ocasionalmente por medio de Sofía, quien me llamaba desde el teléfono de una amiga. La primera información que recibí llegó a través de doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Durante nuestro encuentro semanal en el mercado, me contó que había visto a Diego en la ferretería del centro, preguntando sobre trabajos de medio tiempo los fines de semana. Se veía muy demacrado, me dijo doña Carmen mientras seleccionaba tomates. Y cuando el encargado le preguntó por referencias laborales, mencionó que había tenido que mudarse súbitamente por problemas familiares. El hombre le dijo que lo llamaría, pero por su expresión no parecía muy convencido. Aparentemente, el apartamento de la madre de Diego era considerablemente más pequeño que mi casa. 2 adultos y 2 adolescentes viviendo en un espacio de 2 recámaras estaba creando tensiones inevitables. La señora Guadalupe, madre de Diego, era una mujer de carácter fuerte que no había esperado convertirse en anfitriona permanente de una familia entera a los 75 años. A través de Patricia, mi otra hija que vive en Monterrey, me enteré de que Paola había tenido que buscar un segundo empleo. Patricia había recibido una llamada desesperada pidiendo prestado dinero para gastos básicos. Al parecer, los gastos de mantener 4 personas en el apartamento de la suegra, más la necesidad de contribuir significativamente a los gastos domésticos de la anciana, había estirado su presupuesto más allá de sus límites. Paola sonaba realmente desesperada. Me contó Patricia durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Me pidió 5.000 pesos prestados, pero cuando le pregunté cuándo podría devolverlos, no supo qué responder. Dice que Diego ha estado muy irritable y que los muchachos están teniendo problemas en la escuela. Los adolescentes, efectivamente, estaban pagando el precio más alto de toda esta situación. Sofía, quien había sido una estudiante ejemplar, comenzó a faltar clases ocasionalmente. Según me contó en una de nuestras llamadas telefónicas clandestinas, la tensión constante en el apartamento de la abuela Guadalupe la estaba afectando académicamente. «Abuela», me susurró por teléfono una tarde. «Papá y mamá pelean todas las noches. Papá culpa a mamá por no haberte defendido, y mamá le grita que él fue quien te faltó al respeto. La abuela Guadalupe se queja constantemente de que somos demasiada gente en su casa». Pero Javier había tomado un camino más destructivo. Mi nieto menor, quien siempre había sido un muchacho dulce y obediente, aparentemente se había vuelto rebelde y agresivo en la escuela. Patricia me contó que había recibido otra llamada de Paola, esta vez porque el director de la secundaria había citado a los padres por problemas de conducta del muchacho.
Javier se peleó con 3 compañeros diferentes la semana pasada, me explicó Patricia. Le dijo a Paola que está furioso con ellos por haber arruinado su vida, por haberte tratado mal, por haberlo obligado a dejar la casa donde era feliz. El impacto social también estaba siendo significativo. Nuestra colonia es pequeña y unida, donde las noticias viajan rápidamente. La historia de cómo Diego y Paola habían maltratado a una señora mayor en su propia casa se había extendido entre los vecinos con la velocidad del fuego en pasto seco. Don Roberto, el tendero de la esquina donde la familia había comprado durante años, me comentó que ahora evitaba hacer negocios con ellos cuando ocasionalmente aparecían por la zona. «Señora Antonia», me dijo mientras pesaba mis verduras, «yo siempre la respeté mucho, y lo que le hicieron esos ingratos no tiene nombre. Mi esposa dice que cualquier familia que trata así a una madre no merece la confianza de la comunidad». El aislamiento social estaba afectando particularmente a Paola, quien había mantenido amistades en la colonia durante años. Varias madres de familia con quienes solía conversar en las reuniones escolares ahora la evitaban abiertamente. El juicio moral de la comunidad era claro. Una hija que permite que su esposo maltrate a su madre anciana había perdido credibilidad como persona confiable. Pero quizás la consecuencia más devastadora para Diego era la pérdida progresiva de respeto en su trabajo. Aunque inicialmente había logrado mantener separada su vida laboral de sus problemas familiares, la verdad eventualmente emergió cuando tuvo que solicitar adelantos de sueldo repetidamente para cubrir los gastos adicionales de su nueva situación de vida. Su supervisor, el ingeniero Martínez, había sido conocido de mi difunto esposo Roberto durante años. Cuando se enteró de las circunstancias reales detrás de los problemas financieros de Diego, su actitud hacia él cambió completamente. Un hombre que no sabe respetar a la madre de su esposa en su propia casa, le comentó el ingeniero Martínez a doña Carmen cuando coincidieron en el banco. Es un hombre que no tiene principios sólidos. No es el tipo de empleado en quien uno puede confiar para responsabilidades importantes. Diego había sido degradado sutilmente, perdiendo oportunidades de overtime y siendo excluido de proyectos importantes que antes le habrían sido asignados automáticamente. Mientras tanto, yo había comenzado a redescubrir la tranquilidad que había perdido durante 4 años. Mi casa, ahora silenciosa y ordenada según mis propias preferencias, se había convertido en el refugio que siempre debió haber sido. Por las mañanas despertaba sin la tensión de anticipar críticas o confrontaciones. Mis comidas las preparaba según mis gustos. Mis horarios los establecía según mis necesidades. Mis decisiones las tomaba según mi criterio. La transformación había sido completa y definitiva. Ellos habían aprendido, demasiado tarde, que las acciones tienen consecuencias reales y duraderas. Un año después, en febrero del 2025, mi vida había encontrado un equilibrio y una serenidad que no había experimentado en décadas. La casa que había recuperado se había transformado en algo más que un hogar. Se había convertido en mi santuario personal, un espacio donde cada decisión era mía, donde cada rincón reflejaba mis gustos y preferencias sin compromiso alguno. Durante estos meses de soledad elegida, había redescubierto partes de mí misma que creía perdidas para siempre. Me uní al club de lectura de la biblioteca municipal, donde cada martes por la tarde discutíamos novelas con mujeres de mi edad que, como yo, habían aprendido a valorar su independencia. Retomé mis clases de tejido que había abandonado años atrás, y ahora mis mañanas se llenaban con el ritmo relajante de las agujas, creando bufandas y suéteres que donaba a organizaciones benéficas. También había comenzado a cultivar un pequeño huerto en el patio trasero, algo que siempre había querido hacer, pero que Diego consideraba innecesario y desordenado. Mis tomates, chiles y hierbas aromáticas crecían prósperos en el espacio que ahora era completamente mío para decidir cómo usar. Las tentativas de reconciliación habían llegado de maneras predecibles. Patricia, mi hija de Monterrey, había servido como intermediaria en múltiples ocasiones, transmitiéndome súplicas de Paola
para que al menos considerara una conversación. Vecinos bien intencionados ocasionalmente mencionaban lo arrepentidos que se veían Diego y Paola cuando los encontraban en el mercado o en la farmacia. La presión más fuerte había venido a través de los muchachos. Sofía, ahora con 17 años, había madurado considerablemente durante este año difícil. Sus llamadas telefónicas, que inicialmente eran súplicas emocionales para que reconsiderara mi posición, gradualmente se habían transformado en conversaciones más profundas sobre respeto, límites y relaciones familiares saludables. «Abuela», me había dicho durante nuestra última conversación telefónica, «creo que ahora entiendo mejor por qué tomaste esa decisión. He visto cómo papá trata a la abuela Guadalupe cuando se frustra, y me doy cuenta de que contigo probablemente era igual o peor». Javier, por otro lado, había seguido un camino más difícil. Los reportes que llegaban a través de Patricia indicaban que mi nieto menor continuaba luchando con problemas de comportamiento en la escuela y rebeldía en casa. Su dolor por la separación se manifestaba como ira, dirigida tanto hacia sus padres como hacia mí, por romper la familia. Pero yo había aprendido, a través de meses de reflexión y las conversaciones con mis nuevas amigas del club de lectura, que no era mi responsabilidad sacrificar mi bienestar para apaciguar el dolor que otros habían creado con sus propias decisiones. Las consecuencias para Diego y Paola habían continuado acumulándose durante todo este año. La situación económica no había mejorado. De hecho, había empeorado cuando Diego finalmente perdió su empleo en la empresa de construcción después de una serie de tardanzas y errores atribuibles a su estrés constante. Paola había tenido que aceptar un trabajo de tiempo completo como auxiliar de limpieza en un hospital, además de su empleo administrativo de medio tiempo. Los reportes de Patricia indicaban que se veía perpetuamente agotada y considerablemente más envejecida que al comienzo de esta crisis. La convivencia en el apartamento de la señora Guadalupe había llegado al punto de ruptura múltiples veces. La anciana, comprensiblemente, no había firmado para convertirse en la proveedora de vivienda permanente para una familia de 4 personas. Sus quejas constantes sobre el ruido, los gastos adicionales y la invasión de su privacidad habían creado un ambiente doméstico perpetuamente tenso. Los intentos más serios de reconciliación llegaron durante las fiestas navideñas. Sofía apareció en mi puerta una tarde de diciembre, sin previo aviso, con lágrimas en los ojos y una carta escrita a mano por Paola. «Abuela», me dijo mi nieta, «mamá escribió esto para ti. Solo lee, por favor. No tienes que responder si no quieres, pero por favor léela». La carta de Paola era larga, llena de disculpas elaboradas y promesas de cambio. Reconocía su complicidad silenciosa en el maltrato que había recibido. Admitía que había priorizado la comodidad de su matrimonio sobre el bienestar de su madre, y juraba que las cosas serían completamente diferentes si yo les daba una oportunidad más. Leí la carta 2 veces, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Las palabras sonaban sinceras, pero también habían sonado sinceras las disculpas de Diego después de episodios anteriores de irrespeto que luego se repetían con intensidad renovada. «Sofía», le dije a mi nieta mientras le devolvía la carta, «dile a tu madre que aprecio sus palabras, pero que perdonar no significa regresar a una situación que me lastimaba. He aprendido que merezco un hogar donde sea tratada con respeto todos los días, no solo cuando alguien necesita mi perdón». «Ta». Mi nieta asintió con comprensión madura. «Lo entiendo, abuela. Solo, ¿podrías al menos mantener contacto conmigo y con Javier? Los dos te extrañamos mucho, y tú no tienes la culpa de lo que hicieron nuestros papás. Habíamos establecido un sistema de contacto limitado pero afectuoso. Sofía me visitaba una vez por mes, siempre los domingos por la tarde, para tomar té y conversar sobre sus estudios, sus planes universitarios y su crecimiento como joven mujer. Javier, gradualmente, había comenzado a aceptar estas visitas también, aunque su proceso de sanación era más lento y complicado.
Durante estas visitas, mis nietos me contaban sobre sus vidas sin detallar excesivamente los problemas constantes de sus padres. Habíamos encontrado un equilibrio donde podía mantener mi amor por ellos sin comprometerme a rescatar una situación familiar tóxica que ellos habían creado. Al cumplirse exactamente un año de aquella noche terrible en febrero, me senté en mi sala con una taza de té caliente y contemplé el camino recorrido. La mujer que había sido humillada en su propio comedor había desaparecido para siempre. En su lugar había emergido una versión de mí misma más fuerte, más segura, más consciente de su valor intrínseco. Había aprendido que el amor verdadero incluye límites claros, que la familia real se construye sobre respeto mutuo y que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad propia, sin importar el costo emocional inicial. Mi hogar ahora era exactamente eso, mi hogar. Un lugar donde despertaba cada mañana sin tensión, donde tomaba decisiones sin temor a críticas, donde vivía según mis propios términos, con la tranquilidad profunda de saber que había elegido el amor propio sobre la conveniencia familiar. Algunas batallas valen la pena pelearse, y recuperar el respeto por una misma es la más importante de todas.